comenzar entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Beltrán, soy el editor de Politics. Como bien saben, estamos en nuestra semana aniversario y evidentemente, como yo soy el miembro más especial de Politics, tenemos hoy la entrevista más especial de la semana aniversario de Politics. Y una entrevista un poco sui generis, ¿no? Politics, que está acostumbrado a entrevistar a, bueno, Juan Pablo Guanipa, Diego Arria, personalidades de la política venezolana. Hoy tenemos algo un poco diferente. Ciertamente una personalidad de la cultura, digamos, de redes sociales venezolanas, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy vamos a hablar con Cifrizuela, ¿no? Entonces, mira, Cifri, yo cuando me dijeron que iba a hacer esta entrevista, yo estaba pensando, ¿yo qué voy a hacer entrevistando a Cifrizuela, no? La epítome de la cifrinidad caraqueña, yo que todo el mundo pensaba que yo manejaba patacón tan maracucho, que mi familia es del empedrado aquí en Maracaibo, bueno, que mi abuelo jugaba béisbol con Luis Aparicio en la calle Chiquito, o sea, más maracucho imposible. ¿Qué hago yo entrevistando a Cifrizuela? Y lo primero que se me ocurrió fue entonces, ya va, pero vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. ¿Es Cifrizuela? ¿Qué es Cifrizuela? O sea, es una simple cuenta de memes y es algo más profundo. ¿Y qué interés puede tener que una plataforma de análisis político entreviste a Cifrizuela? Bueno, antes que nada, gracias Edgar y gracias a Politics por recibir a nuestra república aquí el día de hoy. Bueno, es una pregunta interesante la que me estás haciendo porque yo siempre he dicho que Cifrizuela es como una suerte de experimento mediático donde se mezclan muchas cosas y permite diferentes dimensiones para tocar diferentes temas y explorar asuntos de interés tanto sociales como políticos como de humor en Venezuela. Entonces normalmente la gente ve a Cifrizuela como una cuenta de memes, pero yo creo que Cifrizuela tiene en particular que es una cuenta de memes que en su mayoría primero son creados por la cuenta. Nosotros no tendemos mucho a reciclar memes, pero más allá de eso lo hemos usado como una plataforma para generar debate, para crear discusiones, hemos creado términos, hemos hecho una suerte como de disección zoológica de la sociedad caraqueña y venezolana, que a la gente le ha encantado mucho con los Starter Packs, pero también ha llevado a cosas como una columna en El Estímulo donde solemos discutir temas sociales de Venezuela y que generan mucha discusión y mucho debate. Y bueno, se ha hecho de todo en la cuenta, o sea, tuvimos un concierto online que fue el Chacochela. Hay siempre hay gente comentando muy diferente entre sí, o sea, Sasha Fitness, Freddy Guevara. Entonces, no sé, es un espacio muy interesante que creo que le ha dado voz a muchos temas y muchos sectores que estaban un poco callados o bajo la superficie en Venezuela o ignorados de una u otra manera por lo que ya existía en los medios y en las redes sociales, en el humor y en la sátira. No, y que además pienso que en el último año, quizá un poco más de un año, se ha empezado como que a gestar un fenómeno con muchas otras cuentas relativamente similares, unas más serias que otras, como bueno, Coca tan Blanca, Tusi tan Rosa, incluso Patacón tan Maracucho, etcétera, que utilizando el humor y los memes en particular han analizado la sociedad venezolana y la política venezolana de diferentes maneras, ¿no? Y que además este humor a veces incluso le da como cierta facilidad para llegar a la gente, pero además de que incluso detrás de su humor se encuentran a veces análisis más profundos que muchos supuestos intelectuales, ¿no? Entonces, ¿por qué cree Cifrizuela que ha surgido como este fenómeno de este tipo de cuentas y qué piensa Cifrizuela de todas estas cuentas? Bueno, yo creo que hay muchos factores sucediendo, pero fíjate, Cifrizuela sale porque había muchas cuentas del estilo de Cifrizuela en otros países, en países del primer mundo, como Regents Dropout, Super Slutty Snake, Fake Rothko, que son puras sátiras sobre la gente rica del primer mundo, que ahí está la verdadera gente rica, ¿no? Y nosotros decidimos hacer uno que fuera Cifrizuela, para hacer un poco de sátira y humor sobre principalmente la alta sociedad caraqueña y todo el tema de los colegios y los clubs y todas estas cosas que se conocen en Caracas pero creo que nunca se han hablado. Yo siempre he dicho que si tú ves los libros en Venezuela o las crónicas de Venezuela o
la producción cultural es como si no existiera la clase alta, no sé, hay como un mito generalizado una visión generalizada medio mitológica de que es un país de una clase media o pura pobreza, puro malandraje, como que nunca se toca el otro sector, es como si no existiera. Y creo que era interesante Claro. explorarlo un poco y creo que por eso a la gente le gustó porque le dio voz y le dio imagen y personalidad a una parte que nunca se mencionaba y era como si no estuviese. Y de ahí salió todas estas otras cuentas, empezó este proceso porque bueno, había muchos más espacios que llenar, o sea, Tusi tan Rosa es una genialidad. Las Tusi Sí, son totalmente. un personaje característico de nuestros tiempos, yo creo, en Venezuela hoy en día. Y es una Sí, genialidad la cuenta y lo que ha explorado y además cómo ha influido a la gente. O sea, hace 2 años la gente decía bendecida y afortunada. Ahorita todo el mundo dice Tusi, 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 Tusilandia, totalmente. Tusines. Entonces, a mí me gusta mucho que esto está sucediendo. Creo que es una manera de explorarnos y nuestra identidad. Y también de que el discurso en Venezuela político antes estaba muy polarizado con el tema de las clases sociales y yo creo que por la misma crisis eso ha bajado un poco y ha permitido una exploración más honesta y menos violenta de lo que antes era el oligarca, el escuálido, el burgués. Claro, claro. Y antes de volver como a que hablemos un poquito más a fondo del tema de la cifrinidad y todo eso, quiero que comencemos por lo más serio, quizá de lo que vamos a tener en la entrevista, ¿no? Primero, ¿qué ve Cifrizuela de lo que ha sido y de lo que viene en el 2020 para Venezuela? Bueno, yo creo que el 2020 fue como un tren que nos golpeó, pero nosotros ya éramos un animal que nos habían pasado 3 carros por encima, entonces... pero, oye, fíjate que fue como la burbuja de Bodegonzuela de la que escribí justo a principios de año. Sí. Y estaba todo el mundo con cosas en la Venezuela libre asociada, en este Puerto Rico sudamericano con sus bodegones y su dolarización. Ujú. Y no sé, la Sí, gente... una ilusión de Sí, rectificación, de que bueno, ya estamos volviendo a la una normalidad y todo ilusión eso. y está la perestroika clandestina, como le digo yo, el gobierno privatizando las Sí. cosas y las narcorrumbas en el Humboldt y todo eso y de repente, boom, se va la gasolina, pasa la pandemia, todo el mundo para su casa y se militariza el país, se vuelve prácticamente un estado policial. Entonces fue como, se rompió la burbuja de Bodegonzuela, que no duró Claro, mucho. que duró muy Sí, poco duró además, muy porque poco. duró 6 meses. O sea, Seis sí, meses, 6 meses, 7 meses. tal cual. Duró como en octubre, noviembre a marzo. O sea, ya fíjate, empezó la pandemia y, Sí. y el gobierno anunció, bueno, el régimen anunció que iban a poner como precios controlados en los productos. Entonces fue como un poco volver a ese modelo más estatista. Sí, fue como el día de la marmota, sí, la película Fue de... un salto atrás, una reencarnación ahí. Esto ya ha pasado antes, esto ya ha pasado antes, ¿ah? Fue, fue un throwback, fue un throwback. Y Sí, sí, totalmente. como que yo creo que, no sé, lo que le espera al año es más pandemia, más cuarentena, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucho que esperar este año. Habría que ver el siguiente que, ah, que hay que ver quién gana en Estados Unidos también, ¿no? Eso va a influir mucho. Entonces, Sí. Ya este, vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de por eso. ahora el país no le veo nada muy diferente a como estamos en lo que queda de año, ¿no? Siento que es como un mar inmutable y rojo. O sea, nos vamos a sentir un poquito como que, bueno, pero yo este baile de la gaita, yo lo he visto en otro colegio. Esa película ya me la vi y no me gustó. Mira, ya que mencionas las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Últimamente en redes se ha estado como una identidad muy particular y que además Cifrizuela ha criticado constantemente y ha recibido bastante balazo por eso, ¿no? Que es la de los magasolanos, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito de contexto. Como que, bueno, la estrategia de Donald Trump con Venezuela, aunque ha sido la más agresiva que ha tenido Estados Unidos, claro está, no ha terminado de funcionar. Y eso ha causado como que algunos venezolanos se pongan totalmente en contra de él, apoyen abiertamente al candidato del Partido Demócrata Joe Biden, mientras que otros se han radicalizado en su apoyo, es decir, en un sentido de que ya no es un apoyo quizá práctico, porque quizá vemos que es lo mejor para Venezuela, sino que bueno, son más republicanos que Suan de Alabama, ¿no? Entonces, Correcto. cuéntame, ¿qué son estos magasolanos y por qué ese apoyo tan radical a Trump? Oye, mira, yo creo que para definir un magasolano lo primero que hay que entender es que el magasolano no es cualquier venezolano que le guste o simpatice Trump, sino es un tipo de venezolano que es muy fanático de Trump, al punto que
que es un apoyo personalista, no ni siquiera ideológico o Sí. pragmático, es como una cosa caudillista. O sea, piensa en esos chistes que hacían de las dueñas del cafetal que ponían como el cuerpo de Simón Bolívar con la cabeza de Trump, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, Y hace un año con la cabeza de Guaidó. O sí, sea, tal cual, lo hace mismo, un hace un año. año. Sabes que en Venezuela la gente es caníbal con los líderes políticos, ¿no? Y Sí, sí. lo que yo creo que pasa es que cada quien está en su derecho de apoyar o no apoyar a cualquier candidato, cualquier político, pero una cosa que a mí me parece peligrosa es cuando vivimos 20 años de una autocracia de izquierda súper represiva y todo, y ahorita la gente está actuando de maneras similares, pero hacia la Sí. derecha. O sea, estos tweets loquísimos pidiendo que deporten a quienes apoyan, a los venezolanos que apoyan a Biden, me parece una locura, como si en Estados Unidos no existiera la primera enmienda. Y todo se Ujú. basa como en esta posverdad, en esta exageración de los hechos, donde quieren venderte a Obama y a Biden como unos socialistas y unos comunistas cuando realmente no lo son. De hecho, te han vendido una idea muy falsa de que Biden va a levantar las sanciones cuando ha dicho todo lo contrario. El tipo casi que las quiere intensificar. Te han dicho que no va a haber intervención cuando en verdad Biden hasta apoyó la guerra de Irak, votó a favor en 2003 y siempre ha estado muy en pro de las intervenciones humanitarias. Él trabajó mucho por las intervenciones en los Balcanos en los 90s. Y tienes un factor muy importante, es que Trump es lo que llaman un paleoconservador, que es como Estados Unidos cerrada hacia el mundo, aislada, es parte de la política paleoconservadora. Y tú lo ves en el hecho que Donald Trump en verdad no ha hecho intervenciones extranjeras, Ujú. prácticamente, mientras que Más bien ha reducido las tropas en el sí, ha extranjero. reducido las tropas en el extranjero, ha hablado de salirse de la OTAN, se salió de la Organización Mundial de la Salud, y en cambio Obama, por ejemplo, tuvo un montón de intervenciones en su gobierno, o sea, Somalia, Uganda, Libia, Yemen, Irak y Siria con ISIS, ¿no? Y, Sí. y por eso es que no entiendo dónde salen todas estas ideas que yo creo que vienen un poco de estos medios que se han aprovechado de la radicalización de la gente por la misma política en Venezuela y por lo traumatizados que están los venezolanos justificadamente con la tragedia que hemos vivido. Entonces ahorita llegamos a una cosa tan extrema que la gente parece querer irse al otro lado del péndulo en reacción a esto. Entonces creo que es bien peligroso porque tampoco es la idea, ¿no? La idea no es pasar de Fidel Castro a Pinochet. Claro. Pero mira, pregunto, más allá de que tengan quizá este derecho a opinar o a expresar sus preferencias políticas, ¿crees que hay algo de criticable en algunos venezolanos que han salido a apoyar tan abiertamente a Biden o quizá a criticar tan frontalmente a Trump después de ser, en cierto sentido, el presidente de Estados Unidos que más se ha preocupado por Venezuela? ¿O que más directamente lo ha tenido en la lupa? Bueno, yo creo que el caso que hay que tomar en consideración con Trump es un hecho muy importante, que es que Trump le tocó el momento con menos legitimidad internacional del chavismo. O sea, es cuando el chavismo prácticamente Claro. se rindió con hacer elecciones y se puso más represivo que nunca. Las sanciones empezaron durante la administración Obama. O sea, yo creo que gane quien hubiera ganado, Estados Unidos hubiera tomado una actitud muy hostil hacia el régimen en Venezuela de todos modos. O sea, el apoyo a Guaidó, por ejemplo, el gobierno interino, es tanto demócrata como republicano. Claro que los republicanos siempre han tenido, han estado más a favor de la diplomacia fuerte en asuntos extranjeros, pero, oye, yo creo que si tú vives en los Estados Unidos, principalmente, y apoyas a Biden, no hay una cosa criticable como tal porque tienes tus intereses como venezolano en los Estados Unidos. Y yo creo que es innegable que Trump no ha sido el presidente más sensato y positivo para este país. O sea, por mucho que a la gente le guste por ser de derecha, Trump con los Estados Unidos ha tenido un discurso muy divisorio. Tuvo, por ejemplo, muchos éxitos económicos, pero se basaron en un déficit presupuestario. Entonces eso puede reventar en cualquier Ujú. momento también. Se ha cerrado hacia sus aliados. El manejo de la pandemia ha sido en verdad medio desastroso. Cónchale, el manejo de las protestas a mí me pareció terrible y ojo, no estoy completamente de acuerdo con muchas cosas en las protestas, critico mucho de estos movimientos progresistas e identitarios en Estados Unidos, pero tampoco la represión que se ha hecho y además la manera que Trump lo quería pintar. Entonces Claro. creo que es completamente justificable y quizás sí, con Trump hemos tenido muchos beneficios, pero a este punto yo creo que ya ni siquiera sé si la opción de una intervención con él todavía es viable, no pareciera serlo, y la gente quiere culpar al gobierno interino cuando en verdad es una decisión interna de los Estados Unidos.
Claro. Y te iba también, en cierto sentido, como que el mesianismo parece como que inscrito en nuestro ADN social. No es todo este fenómeno de radicalización con respecto a Trump, otro fenómeno, otra cara de este mismo fenómeno. No creo que todos los venezolanos que apoyen a Trump o simpaticen con Trump sea No por... digo, este apoyo radical Claro, que llamemos sí, venezolano. completamente. Pues, Si nos vamos al lado radical, yo en particular, yo, bueno, simpatizo más quizá con el Partido Republicano, no con Trump en particular. Yo no me considero un venezolano ni un radical ni fanático, pero digo, hablando como de este fenómeno en particular. sí, no, indudablemente yo sí creo que que en ese fenómeno particular de radicalidad hay, hay algo del culto al héroe que es algo muy metido en nuestra idiosincrasia, muy cultural, la promesa mesiánica de siempre salvarnos del caos eterno, ¿no? Que viene desde, o sea, Simón Bolívar, que es algo que está desde la época de Guzmán Blanco, el culto a Bolívar prácticamente. O sea, somos un país donde el país se llama República Bolivariana, la moneda se llama Bolívar, hay una plaza Bolívar, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Estado Bolívar, Ciudad Bolívar, ¿no? Y, Sí. y después eso ha ido evolucionando. O sea, Guzmán Blanco trató de hacerse también un héroe, llenó la ciudad de estatuas de él, que después las tumbaron, llenó Caracas de estatuas de él. Chávez, hoy en día la adoración que se le tiene a Pérez Jiménez, pero principalmente Chávez, o sea, Chávez tiene ojitos por toda la ciudad, una cosa como de 1984, el libro de Orwell, ¿no? Entonces sí hay como algo del culto al héroe en nuestra propia idiosincrasia y yo sí creo que ahorita lo están expresando en el catire, como le dice mucha gente que simpatiza con la figura de Trump. Pero a mí lo que me parece increíble de ese radicalismo es que es una cosa completamente emocional y muy manipulada, porque según ellos cualquier persona que critique o no simpatice con Trump es un progre, ¿no? Esta palabra que está de moda en Twitter, que es como una palabra despectiva para decir que cualquiera es un radical de izquierda, aunque no lo sea. Pero si tú revisas quiénes se oponen a Trump en los Estados Unidos, prácticamente todo el establishment republicano y conservador tradicional está muy en contra de él. O sea, los Bush, Condoleezza Rice, National Review, Andrew Sullivan, Ann Applebaum, un montón de gente importantísima del republicanismo hace unos años se oponen a Trump. Entonces entra la pregunta, ellos también son progres. Claro. Son antifa. O lo apoyan, pero con cierta distancia, con cierta crítica, como ha pasado, por ejemplo, con Marco Rubio, Sí. que por lo menos con Venezuela ha estado muy en línea con Trump, pero en otros aspectos como que se ha distanciado un poco. Sí, completamente, ¿no? Y hay unos que han sido muy vocales, o sea, en 2016 hubo todo este movimiento de republicanos contra Trump, que de hecho varios incluso apoyaron a Hillary Clinton en campaña, ¿no? Que es algo que nunca se había visto en este país. Claro. Porque Trump es una reversa del establishment republicano, volteó el partido. Mira, pero vamos allá de hablar tanto de política de Estados Unidos y no sé qué, vamos a volver un poquito más a la esencia de Cifrizuela, Claro, ¿no? Yo, ¿hasta qué punto, o sea, podemos igualar ese cifrinismo como identidad con la idea de élite? O sea, la idea de élite cultural, política, económica, y para ustedes contar en Venezuela. Bueno, esta es una pregunta interesante porque primero habría que, ¿qué es una élite? ¿No? La élite puede ser muchas cosas, una élite económica, una élite política, a veces son la misma, a veces no. Entonces yo creo que el cifrinismo o la cifrinidad, para hablar de este conjunto de gente, sí necesariamente creo que están relacionados a un tipo de élite, pero responde a un contexto histórico de cambios en las élites, porque yo creo que hoy en día el cifrino definitivamente no es la élite política en Venezuela, claramente. Ha sido en gran parte incluso desplazado de ser la élite económica en el país. O sea, hoy en día yo creo que la mayoría de la cifrinidad está en el exterior, pero tampoco creo que la cifrinidad necesariamente es la élite que ha gobernado toda la vida en el país. O sea, la mayoría de lo que hoy en día sería un cifrino, yo creo gran parte, no sé si la mayoría, pero por lo menos una gran parte, vienen de inmigrantes de Europa y del Medio Oriente y judíos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y salieron adelante en Venezuela, ¿no? Y, Okay.
Y fue en todo este proceso de modernidad que se urge en el país a partir de los 50 gracias al petróleo y que yo creo que reemplazó un poco a la élite tradicional que o empezó a compartir espacios y eventualmente empezó incluso a superarla, que es una élite que ya venía muy maltrecha cuando ganó Chávez. O sea, la crisis del 94 eh, afectó mucho a las élites tradicionales, estas élites proto-cifrinas o pre-cifrinas que tenían dinero desde mucho antes del boom económico a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, el cifrino, la aparición del cifrino está directamente relacionada con Tabarato M2. Y con ir a Mira, Miami, y con el CCCT y el Paseo de claro, las Mercedes, ¿no? Entonces, claro. es un No, especie intermedio. y mira, ya vamos a hablar un poquito más adelante en profundidad. Quiero hablar sobre tu libro. Que bueno, ya anunciaste. Yo quería que el gran anuncio lo hiciéramos por acá, pero bueno, lo dijiste antes en Twitter, no importa. Ya lo De la habíamos dicho publicación en de tu la cuenta libro. hace meses, no te preocupes. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que mira, yo estaba un poquito desconectado de Instagram, pero bueno, está bien, está bien. Pero mira, ya se sabe, ¿no? Cifrizuela va a publicar un libro, La Cifrinidad. Y ya vamos a hablar más adelante en profundidad, pero ya que empezamos a hablar del tema de la cifrinidad, me quedo con una definición que das en tu libro más o menos al comienzo, ¿no? No quiero hablar quiero hablar sobre todo el comienzo del libro para no spoilearlo, para que la gente lo Claro. lea, ¿no? Pero mira, que dice, ser cifrino no implica esnovismo ni superficialidad, eso es cotufería. Hoy, cifrino es el nombre de aquellos miembros de una subcultura urbana, resultado de la sociedad del consumo y del incompleto proyecto modernizante desatado por el petróleo, que se caracteriza por su actitud aburguesada hacia la vida. Porque la cifrinidad, también conocida como cifrinería o cifrinismo, es como el pachulí, perfume rechazado por los cifrinos, que es más que un olor, es una actitud hacia la vida. Yo te pregunto, o sea, esta actitud, como tú dices, aburguesada hacia la vida, o sea, quizá de comportarse como élite para lo cómodo, ¿no? Para ir los fines de semana al club, para los viajes, pero no para lo más complicado, para lo más difícil, construir una economía sólida y competitiva, crear amplios acuerdos políticos, que fue uno de los grandes fracasos de los años 90, creo yo, dentro de la élite venezolana. Y eso no implica que quizá esa actitud aburguesada es en parte responsable, por ejemplo, de la decadencia del bipartidismo venezolano y de la llegada de Chávez al poder. No sé si diría que una actitud aburguesada sería lo que llevó al chavismo, al colapso del bipartidismo, porque yo creo que una actitud aburguesada es simplemente una serie de patrones de consumo y de actitudes, de gustarte las comodidades, lo que en Venezuela dicen la vida espléndida, ¿no? Y de lo que yo digo más en el libro del capital social en común, o sea, es la manera de vestir, la manera de hablar, las palabras que se usan, la gente que conoces en común con otra gente, ¿no? Todo eso forma parte de una subcultura. Pero yo sí creo que una de las cuestiones que llevó al colapso del bipartidismo y a la llegada del chavismo fue, por un lado, el desprecio que siempre han tenido las élites, y con siempre me refiero a nuestros tiempos, pues, por lo menos, o anteriores al chavismo, hacia la política, ¿no? En Venezuela, las élites económicas, por lo menos, en Venezuela, yo creo que en la generación de nuestros padres siempre hubo como un rechazo a ser político, ser algo un poco mal visto en las clases más afluentes, ¿no? Era algo como de que no daba prestigio y que estaba asociado con cosas que no querían ser asociadas. Y en el mismo libro explico que, como dice Tomás Estraca, desde 1846 creo, desde que se sella la guerra federal en Venezuela no es un requisito ser de la élite para ser del poder. Yo tenía un profesor en el colegio que decía que en los 40 años de democracia el único presidente que venía de una familia más o menos adinerada era Caldera. De resto todos venían de clase media baja, eh, si no me equivoco, Betancur o gallegos, eran hijos de inmigrantes canarios muy pobres que llegaron a Venezuela. Betancourt, sí. Uh-huh. Entonces creo que un poco el desinterés de la élite hacia la política, que es tan importante, sí trajo un poco la caída de la democracia, porque también la misma élite apoyó la antipolítica, parte de ese mismo sentimiento, ¿no? Los medios de comunicación, el financiamiento de Chávez, vino en gran parte de la élite tradicional. Pero otra cuestión que yo creo que llevó en la sensación popular a un revanchismo como el de Chávez fue que en Venezuela, aunque muchos de la generación de nuestros papás lo nieguen, había mucho clasismo, ¿no? Incluso más que hoy en día. Mucho
mucho desprecio, mucha exclusión, que en parte venía de ingenuidad. Yo no creo que todo el mundo lo hiciera de mala manera, pero creo que era la norma en la sociedad en ese momento. O sea, tú ves, por ejemplo, el sketch de Azocerro en Radio Rochela, que era un chiste sobre la vida en los barrios, y hay un gorila sentado en la junta de condominio del cerro, o sea, un mono literalmente, como que eso era considerado aceptable pasar eso en RCTV, como que, ¿qué tenían en la cabeza? Claro. Tipo, viendo, no sé, pensando que está bien decirle mono a la gente del barrio. Tipo, explícitamente mono, primate. Claro. Entonces creo que eso sí afectó. Claro. Y mira, y en este sentido no sería el cifrinismo como una categoría social medio superflua, puramente como que autorreferencial, algo que nada más al mismo cifrinismo le importa. Es decir, no tiene quien está más arriba, quien está en esa élite, cierta responsabilidad. Y no sería el cifrinismo como cierta forma de escapar de esa responsabilidad social, por decirlo de alguna manera. Fíjate que en el libro y en Cifrizuela muchas veces hemos hablado de que con todo privilegio viene una responsabilidad, no conlleva una responsabilidad hacia el país, en especial cuando es un país tan desigual y tan afectado por la pobreza y la miseria y el hambre y el crimen como es Venezuela. Pero yo no creo que necesariamente esa actitud quiera decir una falta de responsabilidad o algo por el estilo, porque creo que hay muchísima gente cifrina que viene de familias adineradas o lo que sea, que están muy metidos con el tema del país, tanto en derechos humanos como en ayuda humanitaria, en la política, en la gestión cultural, ¿no? Y esa es otra cuestión, no Muchos que hoy toda son la presos élite políticos. cifrina automáticamente, ¿no? El cifrino es un grupo y a eso voy. Sí. Para mí el cifrino no es una actitud solamente, como he dicho, consiste en capital cultural, entonces podemos decir que el cifrino es como lo punk o lo hippie o lo posmo en los años 80 aquí en Venezuela, ¿no? Es una serie de actitudes y maneras de ser que unifican un grupo de gente, ¿no? No todo rico es cifrino, o sea, tienes a los boliburgueses que definitivamente no son cifrinos, aunque sean billonarios. Tienes, por ejemplo, los hacendados en el interior que tampoco son cifrinos en su manera de ser, aunque tengan dinero y tierras. Tienes muchas familias de portugueses, de árabes, de gallegos que tienen también muchísimo dinero por el trabajo y las tiendas y los comercios que han abierto en Venezuela, pero tampoco son lo que uno se imagina como un cifrino típicamente. Tienen unos gustos muy diferentes y una manera de ser muy diferente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el cifrino es eso Y más que nada, es una subcultura ligada a un estrato social en una manera, pero que no tiene un componente moral. O sea, no hay cifrinos malos y hay cifrinos buenos, por decirlo de una manera. Y es normal que haya claro. subculturas relacionadas a estratos sociales. O sea, en los 80s y 70s, cuando surgió el cifrinismo, salieron los yuppies en Estados Unidos, salieron las Valley Girls, salió los Sloane Rangers en Inglaterra, los Paninaro en Italia, como que ha pasado en muchos países estos procesos de juventudes afluentes que se unifican por un capital cultural en común, pero ligado al bienestar económico necesario para tener ese capital social en común. Muy bien. Y mira, ¿sabes? No hay también en este cifrinismo como cierto centralismo que normalmente ha hecho mucho daño en el país. O sea, me recuerdo un ejemplo en particular, cuando fue el 5 de julio hace unos días, un conocido que pudiéramos decir que es cifrino, caraqueño, dijo que el 5 de julio fue una iniciativa elementalmente caraqueña. Esta lectura como que demasiado centralista tanto de la historia, de las élites, de la política venezolana, no es realmente dañina. Y no colabora Cifrizuela con esa visión, quizá. Ya, Edgar, se me está cortando. ¿Puedes repetir esa pregunta? Ok. Mira, te preguntaba, ¿no hay en el cifrinismo como cierto centralismo? O sea, te ponía un ejemplo de un conocido caraqueño, pudiéramos decir cifrino, que dijo que el 5 de julio, ahorita que fue hace un par de semanas, que el 5 de julio fue una iniciativa elementalmente caraqueña. Entonces, esta lectura como que demasiado centralista tanto de la historia como de las élites y de la política venezolana no hace daño y no colabora hasta cierto punto Cifrizuela con esa visión. Creo que el problema del centralismo es algo más caraqueño precisamente que cifrino como tal. O sea, el cifrino caraqueño es centralista por caraqueño, no por cifrino, porque
mucha gente cree que el cifrino es una fauna plenamente caraqueña y es porque no ha visto los cifrinos de Barquisimeto o de Maracaibo o de Valencia. O sea, yo creo que A el la gente le valenciano sorprende que hayan adinerado cifrinos. está más A obsesionado la con el gente le apellido sorprende la que hayan gente del cifrinos en country club. Maracaibo. No, y los de Maracaibo, o sea, Es impresionante. las cifrinas del Mater Salvatore en Maracaibo y los niños creo que se llama el Bellavista, el que es como el colegio internacional allá, Sí, sí. son Sí. plenamente cifrinos. O sea, entonces es muy cómico porque es como una mezcla entre acentos Mira, es que en el cifrinos Mater con... tienes bastantes fans en el Mater de Maracaibo, graduadas del Mater de Maracaibo, ¿sabes? Un saludo a todas las niñas Mater maracuchas. No, no, te digo, o sea, que de verdad te lo digo aquí, o sea, mi prometida estudió en el Mater, entonces cuando las amigas se enteraron que iba a entrevistar a Cifrizuela, eso fue, bueno, una revolución por esos grupos de WhatsApp. O sea, me hice famoso, me hice famoso. Sí, no, claro, es que, o sea, Maracaibo tiene una cultura nutrida de cifrino y un poco diferente en ciertas cosas a los caraqueños, pero muy parecido al mismo tiempo. Y quien lo niega es porque en verdad no ha conocido estos ejemplares, ¿no? Eh, Claro, pero yo creo que, o sea, el caso del 5 de julio es muy específico porque indudablemente fue una idea de la Junta de Caracas, pero ajá, estamos hablando de un contexto muy específico de la historia. Pero en general el país yo sí creo que la centralización ha sido un problema grandísimo eh, en gran parte del Estado. O sea, Venezuela es un país que a veces pareciera que solo existe Caracas y se ha olvidado de lo demás. Por parte del Estado, por las políticas del Estado y, por ejemplo, Pérez Jiménez es un gran ejemplo de eso. O sea, la gente lo recuerda mucho por sus obras, pero la mayoría fueron en Caracas. Eh, y yo creo que la mayor consecuencia de la centralización del país en unos pocos centros urbanos en la región Costa Montaña es que dejaron al interior del país, de verdad a los llanos, a Guayana, desolado, y eso causó una migración masiva por la falta de trabajo y oportunidades hacia las ciudades. Esa migración masiva llevó a la creación de estos anillos de miseria y de una población completamente marginada que, que es uno de los mayores problemas del país. O sea, nuestros centros urbanos se conforman en gran parte por gente que no tiene el debido acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, y que indudablemente los gobiernos se aprovechan de su misma exclusión, de su mismo falta de acceso a recursos para llevar a cabo proyectos populistas y antidemocráticos, ¿no? Y para polarizar al país y crecer la desigualdad desde toda la vida. Obviamente incrementado en los últimos 20 años, pero es algo que lleva tiempo pasando en Venezuela. Hay un sketch de Radio Rochela con Caldera, donde Caldera dice que la gente habla muy mal de los barrios, o sea, Caldera de verdad, invitado de verdad al programa, que la gente habla muy mal de los barrios, sí, pero sí. que no hay mejor vista que la de un rancho hacia la ciudad. O sea, qué clase de Sí, lo comentario recuerdo, ese, lo ¿no? recuerdo. Como romantizando la miseria. Claro. Entonces sí, yo sí creo que la centralización es un problema, pero no sé si Cifrizuela realmente está empujando a eso porque si yo no hablo mucho de las otras ciudades es porque en verdad no soy de esas ciudades y no las conozco como me conozco Caracas, ¿no? Y cuando puedo trato de incluir a las otras ciudades. O sea, nosotros hicimos el famoso Starter Pack del cifrino maracucho que a la gente le encantó. Yo creo que Sí. la única vez que sí metí la pata heavy con el tema de Caracas y el interior fue cuando alguien se puso a insultar a Caracas en Twitter, en una tweet que yo puse sobre Caracas, y yo le respondí de una manera muy horrible, por la cual después me disculpé hacia el resto del país, y esa sí ha sido de verdad mi metida de pata, y me disculpo por lo que dije en aquel momento, pero que no vale la pena recordarlo. Pero sí, o sea, de resto creo que si uno agarra los cifrinos del país, probablemente el 60 o 70% son de Caracas. Entonces creo que es normal que Cifrizuela esté muy enfocada en Caracas. Claro. Mira, y hasta cierto punto no crees que quizá el cifrinismo es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien aquí en Maracaibo, de La Pomona o de Sabaneta, algún sector de clase media baja, digamos, me puede ver a mí, Edgar Beltrán, y dice que yo soy un cifrino, pero me ve una chama graduada del Andes o de los Campitos, me ve en un puesto de hamburguesas, comiendo hamburguesas con salsa tártara ahí fajado, y me va a decir, no, pero que este tipo lo que es Nietzsche, o sea, que Moya es Nietzsche, bueno, que Moya no me va a decir, se me salió un maracucho aquí, Bueno, que es este que tipo es un Nietzsche, o sea, yo creo que, o sea, obviamente todo tema en las ciencias sociales y en la sociedad es subjetivo prácticamente porque no tienes el método científico para decir, sí, mira,
tarjeta de crédito negra con viaje a Miami fin de semana y mandibuleo de cifrino, ¿no? No existe la ecuación así. Claro. Y también depende cómo la gente interprete cifrino. Para muchos cifrino es una actitud más que una simple tribu social, aunque yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años y ya la gente asocia el cifrino con el niño bien caraqueño, ¿no? O zuliano, o de donde Claro. sea, que es este tipo de gente que, como dije, comparte un capital cultural en común o social en común. Eh, y por eso yo creo que ha surgido esta palabra ahorita que nos la robamos de los mexicanos, que es cuando dicen fresa. Fresa no es lo mismo que cifrino, fresa es la actitud, ¿no? Por eso dicen como la fresa de barrio, Claro. o la primera fresa malandra, ¿no? Que Claro, es lo claro. que se asociaba con la actitud de cifrino originalmente, pero yo creo que hoy cifrino es algo muy asociado a un sector social en específico. Entonces sí, obviamente va a haber siempre una visión subjetiva, pero yo creo que hay un consenso generalizado de lo que es un cifrino y de un grupo de gente que sabe que o sea, un grupo de gente que se podría autoidentificar con los cifrinos y con lo que eso conlleva. Porque cumple esas características y esas cosas en común de las que siempre hablamos o satirizamos en Cifrizuela. Son como consensos comunes en la sociedad un poco eh, inconscientes, ¿no? Como cuando, fíjate que nosotros siempre hablábamos de los típicos colegios cifrinos en Cifrizuela y decíamos tal, 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 tal y tal. Y después hicimos una encuesta de qué colegios la gente percibía como cifrinos y los únicos que salieron por encima del 50% son los que nosotros siempre consideramos que eran los colegios cifrinos en Caracas, donde se consigue ese tipo de gente. Entonces ahí te das cuenta que hay una percepción generalizada, una suerte de consenso entre la población con estas cosas. Y creo que así es que se crean los significados. O sea, nadie definió nunca un punk. El punk eventualmente fue definido por un consenso social y uno reconoce a un punk, ¿no? Tú ves a alguien con el pelo así, Claro. el mohawk y la chaqueta y Claro. las pulseras y tú sabes que es un punk. Sí, que hay una fórmula científica Claro. que diga que es un punk. Claro. Mira, aquí diría, por ejemplo, Ortega y Gasset, que es una sola persona, para los que no están escuchando. No son dos señores que escribían juntos, Por supuesto. como mucha gente cree a veces. Que la decadencia de las élites suele ser normalmente acompañada también por una decadencia en la sociedad política. Entonces, el chavismo ha desvalorizado a la élite venezolana. ¿Cómo ha cambiado esta decadencia al cifrinismo venezolano y si ha habido también una decadencia en el propio cifrinismo? Wow, esa es una pregunta intensa e interesante, ¿no? Por un lado, la élite venezolana ya venía fracturada y debilitada cuando llega el chavismo al poder. Hay un libro muy interesante que se llama Los ricos bobos, de Juan Carlos Zapata, el periodista del Tal Cual, que él escribió en los años 90. Y él analiza las familias poderosas de aquel entonces, que son estas familias casi que protocifrinas, ¿no? Anteriores al cifrinismo, que eran, ¿sabes? Los Singh, los Fulton, los no sé qué, los no sé cuánto. Y él lo que analiza, y esto fue después de la crisis bancaria del 94, que un montón de empresas cayeron en crisis, quiebra, después del gran viraje donde se quitó un poco ese clientelismo que hay entre las élites y el Estado. Él concluye en el libro que las únicas dos familias de la ultraélite, por decirlo de una manera, ¿no? La élite dentro de la élite, que estaban listas para el nuevo milenio, para la economía global y la apertura económica, eran los Cisneros y los Mendoza. Y es increíble que le hayan predicho eso en los 90, porque de todas esas familias, las únicas que hoy en día verdaderamente aún tienen un poder tan hegemónico son esas dos, que salen todavía en Forbes, Claro. o que salen en Forbes en primer lugar, ¿no? Entonces, yo sí creo que el cifrinismo y la clase alta en general venía en decadencia antes de la llegada del chavismo, y el chavismo aceleró eso y le declaró la guerra de frente. Y el chavismo, a mí sí me parece que la guerra contra las élites ha sido súper contraproducente para el país, porque ha sido un ataque a la meritocracia, ha sido un ataque al libre mercado, ha sido un ataque a la autonomía de las instituciones. O sea, puedes verlo por muchas vertientes, ¿no? O sea, Chávez hizo la revolución cultural en 2001 con la excusa de que eran principados los museos, que esos eran principados de la oligarquía. Y despidió a Sofía Inver, a Mirla Castellanos y a un montón de gente de una élite intelectual, ni siquiera una élite económica necesariamente, ¿no? Y yo creo que sí, se ha afectado indudablemente, y el chavismo lo que ha hecho en su lugar es reemplazar a esta élite tradicional, en todo sentido, con
simpatizantes y con boliburgueses y gente relacionada al sistema de poder actual, ¿no? En Venezuela hay una clase rica nueva, eso no se puede negar, muy extendida, Ujú. y, y creo que es una cosa mucho más siniestra que lo que pudo existir antes, porque la cantidad de, ¿sabes?, crímenes de lesa humanidad, etcétera, pero también el hecho de que, aunque antes había mucho clientelismo y también mucha corrupción, también había muchas familias que hicieron dinero de manera muy honesta y trabajadora, o sea, Sí. eh, Hay movilidad social, sí, mucha mucha movilidad movilidad social. social, tanto por las universidades como por la inmigración europea, la inmigración árabe y judía, o sea, hubo muchísimo ahí que llevó a... Y los judíos son un ejemplo excelente, que se me viene a la cabeza de gente que llegó sin nada después del holocausto, después de las locuras en Europa, la guerra mundial, y se volvieron familias sumamente adineradas en el país. Entonces creo que eso es muy Sí, admirable, porque yo sí creo en el éxito del privilegio a base del trabajo propio y del mérito, ¿no?, que tuvieron esas personas. Y eso creo que el claro. chavismo se lo llevó por delante en su discurso que ser rico es malo. Y con eso se llevó por delante a PDVSA, que era una empresa con mucho mérito interno, con la meritocracia interna y que funciona autónomamente, se llevó las instituciones culturales, despidió a Sofía Inver y compañía, a Marilena Ramos, etcétera. Incluso el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que decían lo mismo, que el mérito no, Mm. o sea, esto está documentado, que el mérito no iba de la mano con el socialismo, y despidieron a un montón de científicos importantes por ser de oposición. Y hasta quitaron el programa de jubilación. Y eso vol volvió el IBIC un desastre al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Entonces sí creo que el ataque a las élites, sean económicas, políticas o culturales, sociales, científicas, ha sido realmente desastroso para Venezuela. Mire, ¿y quedan cifrinos en Venezuela? O sea, ¿cómo los ha hecho cambiar la situación del país? Y también, ¿cómo ha cambiado la emigración a los que viven afuera? Sí, sí quedan cifrinos en Venezuela, obviamente un número muy reducido, pero siempre quedan. Eh, Muchas veces incluso familias que la mayoría de su actividad económica está afuera, pero les gusta vivir en Venezuela o viven más barato en Venezuela y siguen allí, ¿no? Gente que está en la universidad todavía, hay de todo un poco, ¿no? Gente que simplemente no se quiere ir porque quieren luchar por su país. Y sí, ha afectado el comportamiento en diferentes maneras, porque si algo no se puede negar es que la élite tradicional tuvo mucha complacencia con la nueva élite y con toda esa corrupción, ¿no? Por Ujú. años. Por años la gente fue a los matrimonios de los nuevos ricos enchufados, los recibieron Ujú. en sus casas, celebraron con ellos, y hoy en día pasa lo mismo, o sea, se benefician porque además con esta excusa mediocre, esos reales son míos, ¿no? Porque son del país, entonces tengo derecho yo también a Claro, rumbeármelos. Una cosa patética me parece ese comentario, claro. pero sí lo hay, definitivamente hay mucha complicidad, como también no la hay mucha gente que está negada a eso, pero hay complicidad y lo ves en... A mí no me parece nada más cínico que cuando alguien que está totalmente ligado a negocios de corrupción, de CLAP, etcétera, te quiere vender la idea de una fundación caritativa, ¿no?, que están haciendo. Es como que, te voy a dar las sobras de lo que causé, ¿no? Y, Claro. y eso creo que, sí, creo que es interesante el comportamiento que ha pasado en Venezuela, por eso mismo, ¿no? Tienes una gente que simplemente quiere seguir trabajando y echándole pichón, y otra gente que se ha aprovechado y ha sido totalmente complaciente. Y en general todo el mundo de una u otra manera se ha visto forzado a tener que aceptar a estas personas en su ambiente, porque tú abres un restaurante y dices que no vas a aceptarlos, no solo es políticamente riesgoso, para empezar, no es que, sino que quiebras, porque es la mayoría de la gente hoy en día, yo creo, en Caracas, que tiene dinero, una gran parte por lo menos, no sé si la mayoría, pero una gran parte, ¿no? Y lo mismo con las tusis, que son como las compañeras femeninas de estos individuos, ¿no? Y en cuanto afuera, en el exterior, yo creo que la cifrinidad, aunque tiende mucho a juntarse con sí misma afuera, siempre han sido un grupo muy sectario. Yo sí creo que la emigración ha traído muchos cambios en actitud, o sea, ha influenciado con muchas ideas Sí. extranjeras. La gente se ha vuelto, por ejemplo, mucho más liberal de lo que solían ser en Venezuela, creo yo, al ir afuera y conocer otras sociedades. Creo que la gente ha valorado mucho más la democracia. Antes creo que la lucha era más antichavista, ahora no solo antichavista, también en pro de la democracia, ¿no? Ujú. Eh, Claro. Creo que también antes pasaba mucho, yo lo recuerdo, cuando uno iba afuera, a uno le molestaba, mucha gente le molestaba que hubieran otros venezolanos, como que querías escaparte de tu país. Ahora casi que uno se emociona cuando ve otros venezolanos y que tú, ¿de qué ciudad eres? No sé qué, y creo que eso pasa mucho en todos los sectores, porque hay como una nostalgia y hay como un respeto mutuo
yo también pasé por lo mismo que tú y entiendo lo que estás pasando. Entonces sí, yo creo que particularmente el éxodo a todas las clases sociales es algo que va a ser muy bueno a la larga para Venezuela, va a tener muchos beneficios a nuestro país. Si nos volvemos a democratizar, claro está, con las ideas que eso traiga y con el Claro. intercambio que va a crear entre afuera y adentro, económico y cultural. Recuerdo, claro, recuerdo, creo que fue a fines del año pasado que publicaste un artículo en El Estímulo sobre un poco la estética del chavismo, ¿no? Sí, la revolución Entonces, fea. eh, sí, sí. Y es que, bueno, hasta cierto punto, como en la estética, hay un reflejo no solamente de lo que es, sino a lo que aspira una sociedad. O sea, y la Venezuela Saudita creo yo que es como el mejor ejemplo de lo que pudiéramos decir como esta estética del progreso, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Cómo comparas este tipo de estética aspiracional con la estética chavista? Bueno, esto es muy interesante porque yo creo que la primera cuestión que diferencia la estética hoy en día y la de antes es que antes el Estado permitía una gran autonomía en toda la parte de la cultura y de la estética y demás, ¿no? O sea, los logos de las instituciones públicas, por ejemplo, algunos, si no me equivoco, fueron diseñados por se me fue el nombre ahorita, George Loyman, ¿no? Que él era no, George Leufer, mezclé a Newman con Leufer, ajá. George Leufer, que él era un alemán que emigró a Venezuela y se estableció en Venezuela, y el tipo trajo su estética muy Bauhaus de Alemania y hizo unos logos increíbles para las instituciones públicas, ¿no? O tenías a Sofía Inver manejando el Museo de Arte Contemporáneo, Marilena Ramos el de Bellas Artes, la estación de metros tenían obras de Cruz Diez, de Gego, de Soto. Y creo que obviamente la autonomía siempre permite una expresión de arte porque además permite que la gente más talentosa y con más capacidad para estas cosas lleve sus roles. Hoy en día creo que es algo más de lealtad y la lealtad nunca equivale a talento, ¿no? Y eso indudablemente ha tenido unas consecuencias Claro. horrorosas en la estética nacional y en la gestión cultural. Este, entonces, ¿qué sucede? Que Marta Traba era una crítica cultural argentina que ella odiaba el cinetismo prácticamente. Ella lo que decía es que en Caracas la gente pretendía que vivían en el año 2001, aunque fuera 1974. Que era una sociedad obsesionada con el futuro. Decía específicamente Caracas porque decía que tú salías de Caracas y eso era un gallinero, en palabras de ella, ¿no? Sí, Entonces sí. que Caracas era una ciudad que pretendía estar en el 2004 y siempre estaba mirando hacia el futuro. Y por las mismas líneas, Luis Pérez Oramas, que es un crítico arte venezolano muy importante, él tiene un texto donde él compara el cinetismo venezolano, o sea, Soto, Cruz Diez, Otero, con el muralismo mexicano. Él lo hizo como un tipo de muralismo oficial del Estado en Venezuela, ¿no? Y ¿por qué sería un muralismo del Estado? Porque el Estado a través del cinetismo representaba la idea de progreso y de modernidad y de futuro a la que se quería llegar. Son estas líneas, este juego con la visión, es una cosa futurista, moderna. Y yo creo que eso cambia con el chavismo completamente. O sea, hoy en día no hay nada más fuera de lugar que un Soto y un Cruz Diez en la situación actual en la que estamos. Y lo ves ¿sabes? Pintaron el río Guaire de Cruz Diez y el río Guaire es un río de excremento y el Cruz Diez está todo grafiteado. Igual hace unos años el gobierno tumbó un muro de Cruz Diez en La Guaira, como que creo que ya el discurso cinético está un poco muerto en Venezuela. Y en esa centralización tan masiva que ha habido de los roles culturales y los roles estéticos y hasta como hemos perdido un poco esa épica, hemos perdido en gran parte esa épica de progreso y modernidad, lo hemos visto también el cambio de la estética, o sea, cuando la estética se vuelve dominada al partido y a la lealtad y al rol ideológico y no a la propia expresión del artista y a la capacidad del gestor cultural, hemos tenido resultados como las misiones viviendas que parecen una caja de Lego o un palomero, ¿no? Para meter a la gente, una cosa estalinista totalmente, horrible Sí. para la vida humana. Tenemos esa pirámide como Tusi espacial, fucsia que construyeron en Caracas, de vidrio, y no sé, el uso de la bandera en todo hasta el punto que la bandera perdió el valor, es casi Sí. como un chauvinismo, como que, ay, soy de cierta selva, nieve, volcán, ¿no? Me pongo la chaqueta de la bandera y Simón Bolívar en todo.
Y Simón, Sí, además Simón Bolívar rarísimo que le decidieron cambiar de raza sí, cuando Bolívar era tipo un tipo mantuano blanco explotador de esclavos. O sea, y ahorita lo quieren pintar como un sambo. Es muy incoherente la cuestión. Además en 3D, ¿no? Como parece un muñeco de Madame Tussauds. sí. Entonces sí, es como, no sé, tiene mucho de despilfarro y de nuevo riquismo, porque es un despilfarro en un gusto horrible y como quiche, ¿no? Que no ha sido cultivado por los artistas o por los gestores. Sino, miércoles, voy a armar Sí, una como una columna. exuberancia Sí, voy a armar una columna innecesaria. rosada en medio de Caracas, ¿no? Quiero armar mi columna rosada en medio de Caracas horrorosa y ¡pam! La columna. O el lanzador de misiles ese que pusieron en la Plaza del Venezolano y que representar la historia de Venezuela. Eso es un lanzador de misiles negro-rojo, negro-rojo. Entonces como la llenaron como de juguetes feos, la ciudad. Juguetes chinos, hechos en China. Eso es lo que parece. Tipo las copias chinas que hacen de los juguetes gringos, algo así. Mira, y claro. Mira, ¿y cuál crees tú que es la... Es decir, ¿es algo aleatorio del chavismo esta decadencia estética o tiene una finalidad particular? Porque, por ejemplo, tanto Ortega y Gasset como Arendt están de acuerdo que uno de los medios del totalitarismo para constituirse, para establecerse, es precisamente abolir lo diferente, lo aspiracional, todo lo selecto, ¿no? O sea, crear un imaginario sin movilidad. Entonces, ¿es la decadencia estética del chavismo una forma de totalitarismo, un vehículo para el totalitarismo? Sí, es causa y efecto. ¿Por qué causa y efecto? Por un lado es efecto cuando centralizas toda la gestión cultural y la estética al partido y a la ideología, ¿no? Y le quitas el espacio a la capacidad y al talento y a la expresión, ¿no? Yo creo que toda expresión cultural va en contra del totalitarismo. Y, ¿sabes? Hoy en día sería imposible que en el Museo de Bellas Artes o en el de Arte Contemporáneo pusieran una obra criticando al régimen, cuando en la Cuarta República de hecho era muy común que en las propias instituciones culturales del Estado se criticara al gobierno y al Estado, ¿no? Porque eran autónomas, eran plenamente autónomas, ya eso no existe. Eh, entonces sí, por un lado es efecto, pero por el otro sí creo que es causa porque eh, no solo hay unas cuestiones muy estalinistas y colectivistas, como te dije, las palomeras de la misión viviendo, sino también porque creo que en el discurso del chavismo, que tiene que ver un poco con un rechazo a la globalización, a Occidente, a la modernidad, a la meritocracia, el liberalismo, todas estas cuestiones, hay como parte de ese rechazo, un rechazo a lo que es las corrientes de arte modernistas o europeas o americanas o simplemente que responden a estas vertientes y estas corrientes. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me ahora sí, escuchas? ahora sí. Ujú. Ajá. Como que yo creo que todo ese arte Sí, sería hoy en día, todo ese arte sería hoy en día un capricho burgués y no es algo que lo asumo, sino que por ejemplo hay un artículo en aporrea.com donde la líder de un colectivo se refiere a el Ateneo Cultural de Caracas, ¿no? Al Ateneo como un espacio de importación cultural, ¿no? Al Ateneo de Caracas. O sea, lo define prácticamente como un órgano de la oligarquía para traer la cultura afuera sobre el pueblo. Y dice luego esta frase que a mí me marcó mucho, que es cuando la oligarquía berrea, el pueblo goza. Entonces yo creo que dentro del chavismo hay una asociación de que la museología y el arte modernista y todo el circuito de arte como lo conocemos es una cuestión burguesa y oligárquica, que el arte verdadera está en lo urbano, en el graffiti, en los indígenas, en lo que se supone, entre comillas, autóctono, ¿no? Pero estos son también una búsqueda imposible por un buen salvaje y por una pureza cultural que no existe, ¿no? claro. ¿Y no crees que hay que abrazar una nueva estética? Es decir, no ha abrazado ya el cifrinismo como este cifrimalandraje, que es una estética que viene como que a negar y banalizar la estética aristocrática tradicional o la estética de otra época en Venezuela. O sea, ¿cuál es la importancia de que mantengamos como que esta estética elevada? O sea, ¿por qué aplaudimos la estética de Irene Sáez, pero porque hay que aplaudir la estética de Irene Sáez, pero rechazar la de J.R. Petare, pues, por ejemplo? Creo que eso ya es cuestión
gustos y criterios totalmente subjetivos como lo son en todo gusto del arte, ¿no? No hay nada realmente objetivo en rechazar o aceptar otra. Indudablemente en los últimos años la cifrinidad caraqueña, por lo menos no sé en las otras ciudades, pero me imagino que debe ser igual, han adoptado mucho expresiones tradicionalmente del malandraje, ¿no? O Ujú. es de los anillos de miseria en torno a la ciudad, de cosas que antes eran excluidas, ¿no? Y eso ha sido un cambio de paradigma que yo creo que sucede en toda la región, o sea, el reggaetón entero, ¿no? El, ese shift de esa cultura pop super americanizada de Shakira y de RBD hacia el reggaetón y Bad Bunny y J Balvin, que son las versiones más purificadas y mejoradas del reggaetón original, que era aún mucho más urbano y mucho más violento y mucho más diferente al, al reggaetón actual, que se podría decir que estaba un poco cifrinizado. Pero también creo que hay otro cambio de paradigma sucediendo. O sea, en parte sí creo que es muy bueno que se haya hecho las paces con parte de nuestra cultura nacional, y también creo que en general en todas las clases sociales hoy en día en Venezuela hay una búsqueda hacia lo autóctono y hacia lo propio, ¿no? No sé si lo autóctono es el término correcto, pero hacia lo propio por lo menos. Yo creo que el venezolano como nunca antes está leyendo historia de Venezuela, está orgulloso de su herencia cultural, quiere aprender de sus artistas, de su gente. Pero creo que también el cambio de paradigma es que tras tantos años de la demonización del cifrino, eso ha ido bajando con la pérdida total de legitimidad del chavismo. Y lo ves un poco, creo que en el mismo éxito de Cifrizuela, de Coca Tan Blanca, porque tú ves muchos comentarios, a mí me dan risa, y hay gente que indudablemente no cumple el patrón de un cifrino, pero se siente como muy identificado. Entonces creo que como algo aspiracional ahora en la estética del cifrino de nuevo. Total, la Ujú. historia siempre es un toma y dame, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que estamos en un punto donde ya el cifrino no es tan demonizado y rechazado y visto tan negativo como antes, pero tampoco es una vuelta total a la Venezuela de Irene Sáez Catira y la cifrina de Cabrimare y el logo de Hollywood en Cabrimare, ¿me entiendes? Tampoco eso, creo que es un punto medio. Hay gente que dice, no, el reggaetón es lo más niche, eso es de niches. Tú vas a una fiesta de la gente que pueda ser más cifrina del planeta, adinerada, de toda la vida, y vas a escuchar reggaetón, ¿no? Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Entonces sí, sí había un cambio de paradigma, y creo que estamos en otro donde están jugando diferentes vertientes ahí. Y ese cambio, o sea, no necesariamente lo cifrino, aquí estamos usando lo cifrino muy suave, pero podríamos decir lo moderno o lo cosmopolito, porque cuando la oposición ganó la asamblea, cambiaron el logo, y es un logo totalmente muy diferente, mucho más similar a lo que sucede en los países desarrollados en cuestión estética, que en lo que se ha acostumbrado con el chavismo. Y lo ves también en los propios videos y imágenes y cosas que usa el Plan País de Guaidó, ¿no? Entonces creo que hay como un poco unas ganas de incorporarnos a las corrientes cosmopolitas de nuevo como sucedía antes. Pero tampoco, pero a diferencia de antes, creo que ya no está el rechazo tan fuerte que tenía ese sector de la sociedad o los sectores de la clase media y alta hacia lo propio y hacia lo local. Entonces creo que es algo muy saludable este proceso que está pasando. Hay obstáculos muy grandes, pero creo que es prometedor. Mira, ya vamos a hablar un poco sobre el libro. O sea, cuéntame primero por encima cuál es el proyecto, de dónde nace esta iniciativa de hacer un libro que es una disección sobre la descifrinidad. ¿Cuándo piensas publicarlo? Cuéntame un poco primero por encima antes de hacerte algunas preguntas en específico sobre la obra. Bueno, la cifrinidad, el libro entero es la cifrinidad, vida y obra de una tribu urbana. Es un análisis de la figura del cifrino y de la historia de esa tribu urbana desde los años 70 hasta hoy, ¿no? Es un libro de no ficción, y hice muchísima investigación al respecto, Ujú. ¿no? Este, creo que el libro cito como casi 200 fuentes diferentes para la investigación que hice del cifrino, que fue un proceso súper divertido de analizar, porque fue un poco explorar la misma historia de Venezuela y la historia de la cultura pop en Venezuela y de la movida nocturna en Caracas y cosas por el estilo, ¿no? Y la idea surgió muchos años antes de Cifrizuela, la verdad. Cuando en 2015 yo me leí un día, me leí Blue Label, de etiqueta azul, de Sánchez Rueles, y el libro hablaba un poco de que Venezuela siempre era, el cine en Venezuela y la literatura en Venezuela era mucho de la apología del malandro, ¿no? O la historia del malandro.
y quemaban un poco de películas, hacían una quema de películas o algo así en el libro. Y eso me llamó la atención y dije, concha, es verdad. Nunca nadie ha explorado el otro extremo de la pirámide social, nunca nadie ha explorado la figura del cifrino. Y escribí un ensayo corto, como de 5 páginas, sobre la cifrina de Caurimare. Y empecé a averiguar, ¿no? Descubrí unos textos muy cool investigando la figura desde los años 80 en el centro, creo que Gumilla, de la Católica en Caracas. Y exploré un poco eso, ¿no? Y a los años, a los 2 años, en 2017, en las protestas, yo estaba ya meses encerrado en la casa prácticamente, no había más clases, y decidí continuar el ensayo, ¿no? Y extenderlo hacia los años 80 y 90 y rehacer la primera parte. Y empecé a hacer investigación, a leer revistas, la revista Acceso, que está digitalizada, a entrevistar gente que vivió esas épocas para ver dónde solía ir la gente, qué discotecas, no sé qué. Y fue surgiendo el libro, surgiendo, y cuando apareció Cifrizuela en mi vida, yo dije, cónchale, esto es perfecto para un libro publicado bajo Cifrizuela, ¿no? Y creo que después de ver el éxito que tuvimos un día que hicimos un Q&A, un preguntas y respuestas en Cifrizuela sobre los cifrinos, que la gente en verdad genuinamente tenía interés en, en leer más de este tema, ¿no? Y explorarlo, porque como te he dicho, no es un tema casi ignorado en la literatura venezolana. Nunca se ha explorado la figura del cifrino, que afuera hay demasiados textos sobre los Sloan Rangers, sobre las Valley Claro. Girls, los Yuppies, y en Venezuela no, nunca se hizo nada del cifrino. Y yo quise explorarlo precisamente. Y he visto que a la gente le ha gustado tanto la columna del estímulo y la leen tanta gente que dije, bueno, aquí les tengo el libro, les va a gustar aún más. Entonces esperamos que, bueno, sea Cifrizuela manera de historia, ¿no? Mira, háblame, o sea, me interesa mucho saber, hablas mucho sobre una época que no viviste, entonces, ¿con qué metodología como que investigaste esta época? Y que además hasta cierto punto hay muchos aspectos de lo que tú hablas que no tienen como que demasiado registro formal. O sea, ¿qué personajes o entrevistaste o qué fuentes consultaste para conocer, o sea, para hablar con tanta propiedad y conocer tan a fondo una época en la que no viviste? Bueno, una buena parte del libro es una época que no viviste. Bueno, gran parte de, de eso se debió a que a mí me encanta leer historia de Venezuela y revistas viejas de Venezuela y ver documentales y lo fui sacando mucho allí, ¿no? Este, leía la revista Acceso, que tiene unos reportajes increíbles de los años 80 y 90 y fui sacando mucho ahí. Leía un libro de historia, conseguía una fuente sobre consumo de whisky en los 70, cosas por el estilo, ¿no? Y fui basándome en eso, pero obviamente había demasiado, como tú dices, que no está en un registro formal. Por ejemplo, el tema de las discotecas, de qué era cool y qué no era cool, de las modas, eso nunca quedó registrado, no mucho. En exceso sí conseguí un poco de Sabu y del Club y cosas por el estilo, pero mucho no. Entonces empecé por mi propia familia, empecé a hacer preguntas a mi familia, me sentaba y hacía preguntas a mi familia, los entrevistaba. ¿Dónde ibas tú? ¿Qué era lo cool? ¿Qué no era cool? De ahí mi familia me fue recomendando a amistades de ellos, ¿no? Que se recordaban mejor. Y empecé a hablar con ellas. ¿Tú a dónde ibas y qué te gustaba hacer? De ahí fui con las mamás de mis amigos, ¿no? También les empecé a preguntar, que esto era cool, sí, esto era cool. No sé, como que empecé a buscar un consenso entre todas las preguntas y empecé a dar con la clave ahí. Y incluso Toto Aguerrevere, que yo creo que es el bloguero cifrino por excelencia, él leyó el manuscrito y le gustó mucho y me dijo, está buenísimo, cambiaría esto y esto, agregaría esto y seguí también sus consejos, ¿no? Entonces fue un libro como agarré un poco aquí, un poco allá, un poco acá y voy creando un consenso sobre el comportamiento de un grupo social a través de estas décadas que explora el libro. O sea, que fue una cuestión medio etnográfica, ¿no? O sea, de que cada quien hablándote como directamente de sus propias experiencias, más que ir como a los registros formales, porque como dices tú, hay muy poco de eso, ¿no? En la parte de la crónica social creo que sí, o sea, en la parte de las discotecas, de los restaurantes, de las modas, Sí. de las actitudes, sí, pero en la parte del cambio político, Sí, de los exacto. medios, de todo eso, sí usé mucho texto formal, libros, revistas, etcétera, artículos. Me interesa mucho que en el comienzo del libro identificas más o menos el nacimiento del cifrinismo con la Venezuela saudita, como decías tú, con el Tabarato Dame Dos, ¿no? Pero, ¿qué cambió en ese momento que dio nacimiento al cifrinismo? O sea, que dio el nacimiento a una identidad cultural distinta a la de lo que llamamos como el protocifrinismo, como esa aristocracia típica de Venezuela, esa aristocracia tradicional que venía antes en Venezuela.
En los años 50 y 40 empezó a suceder un cambio muy grande en Venezuela, que es lo que llevó a la aparición del cifrino, que es que nuestra economía pasa a ser desde los años 20 en adelante, y un proceso que se formaliza en los 40, 50, pasa a ser casi monoproductora de petróleo, ¿no? Casi en su totalidad. Y eso permitió demasiada movilidad social, ¿no? Demasiada gente nueva entrando a círculos de poder y dinero, por un lado. Eso permitió altos niveles de educación, que son parte de esta movilidad social, de infraestructura, de urbanización. O sea, Venezuela fue uno de los primeros países de Latinoamérica con Brasil en urbanizarse. Entonces tienes un día un país agrícola con una élite pequeña, endogámica, o sea, que se casaban entre ellos, y de repente migración del campo a la ciudad, migración de Europa y Medio Oriente a Venezuela. O sea, llega todo un influjo nuevo de gente, cambia la composición social del país y de las ciudades crecen, se desatan, salen 1000 rascacielos como salen 1000 ranchos, cambia completamente Venezuela y eventualmente se oclusiona una democracia, que eso es algo que nunca habíamos tenido en una democracia liberal. Entonces, todos estos cambios que permiten la creación de un sector social nuevo, de la misma manera que tenías antes esta élite ultrapoderosa y pequeña, surgen muchísimos nuevos actores de clase media alta y clase alta, con un poder adquisitivo mucho más grande que sus pares en otros países, que empiezan a tomar un rol importante de poder y económico en el país, ¿no? Y por eso es que para los años 70 tienes el nacimiento de la palabra cifrino y de los cifrinos, porque empiezas a ver toda una élite nueva de jóvenes adinerados que viajan a Miami, que compran ropa de marca, que hablan de una manera, ahí nace el mandibuleo, todo eso, cuyos padres pueden ser profesionales universitarios o pueden ser un inmigrante pobre que llegó con una maleta de papas desde Italia, y no las familias de siempre. Pero esta gente ya no tenía el mismo rol que sus padres, estaban mucho más educados, tenían mucho más poder adquisitivo, mucho más capital cultural. Entonces ahí nace el cifrino actual, creo yo. Como que pasa un cambio demasiado grande, muy impulsado por el boom en los 70, que da paso a toda esta nueva élite social en reemplazo y en expansión de la élite tradicional. Uno de los primeros registros, si no el primero, porque no conseguí ninguno anterior, es de un texto de 1978 de Luis Brito García. Y lo interesante del texto es que en ese momento él define a la cifrina como una pava de clase media, en comparación a la pava jailosa, o sea, de la jai. Como que no era necesariamente la gente rica aún el término cifrino, o las actitudes cifrinas no se asociaban con la jai, claro, todavía. Pero a los pocos meses, como a los 6 meses, ya hay un artículo del Nacional sobre la jerga juvenil. Imagínate, cifrino era una palabra de los jóvenes, donde los definen como jóvenes burgueses, jóvenes muy burgueses, ¿no? Entonces ella se estaba desarrollando un poco la figura del cifrino, ¿no? Como la clase media alta ascendente y la nueva élite que fue desarrollándose durante la democracia. Mira, y también identificas como que un poco, sí, el surgimiento del cifrinismo como con la conformación de una sociedad capitalista o la aspiración a la conformación de esa sociedad. Pero al mismo tiempo, no se puede hablar realmente de que en Venezuela ya hemos tenido como que una sociedad capitalista en el sentido pleno. Es decir, entonces, ¿cómo forjó el cifrinismo ese choque entre esa aspiración capitalista, esa aspiración a insertarse en el occidente liberal, y un estado rentista y paternalista? ¿No hay ahí como una contradicción entre el nacimiento de esa aspiración, pero a partir de una acción capitalista, porque nace a partir del surgimiento del estado rentista por la nacionalización del petróleo? Claro, yo creo que la historia de Venezuela siempre tiene muchas contradicciones entre lo que se quiere ser y lo que es, ¿no? Y toda esta cuestión del capitalismo la saqué directamente de los textos de Tomás Estraca, que es mi historiador favorito. Él dice que Venezuela, las élites, por lo menos en la independencia, siempre han tenido una aspiración de ser capitalistas que nunca se ha llevado mucho a cabo, ¿no? Que el primer intento fue después de la caída de la Gran Colombia, y eso fracasó cuando cayeron los precios del café en 1840 y algo. Entonces después le sigue el periodo positivista liberal de Gómez y de todos estos dictadores andinos, que también trataron de hacer un brinco al capitalismo trayendo
las petroleras, trayendo la construcción de trenes por parte de los británicos. Y después, el siguiente brinco capitalista fue cuando, durante el periodo democrático, teníamos un capitalismo de Estado, rentista, como dices tú, pero también se permitió mucho el desarrollo de muchas industrias y de muchas empresas nuevas, ¿no? Aunque también hubo mucho subsidio. Entonces es como un capitalismo incompleto, extraño, y después, cuando Carlos Andrés Pérez y después Caldera con la Agenda Venezuela tratan de llevarnos de verdad al libre mercado, fue una cosa catastrófica y caímos en el chavismo, ¿no? Y no necesariamente catastrófica por las políticas de ellos, sino por la propia resistencia de la gente al libre mercado. Entonces, sí, siempre, no hubo siempre el capitalismo pleno que se pensaba, pero sí se logró desarrollar por lo menos un capitalismo de consumo, de consumo muy grande y dentro del contexto una democracia liberal, que eso hizo excepcional ese periodo, excepcional en el sentido de excepción a ese periodo de capitalismo estatal en Venezuela, ¿no? Que fue dentro del contexto de una democracia liberal, entonces que permitía la inversión privada y el espacio privado. Entonces, sí, había rentismo, pero también había un espacio para lo privado y para el emprendimiento y el auge propio, ¿no? Sin el Estado. Claro. Y mira, ya estamos cerrando. Cuéntame, ¿cuándo esperas publicar ese libro? Que además lo recomiendo muchísimo. No lo he terminado de leer, pero me ha parecido, como dices tú, que es un análisis muy serio sobre algo que todo el mundo da por hecho en Venezuela, pero que en realidad académicamente se ha hablado poco. Entonces, ¿cuándo esperas publicar La Cifrinidad? Bueno, si fuese por mí, ya el libro hubiese salido hace meses, pero este año 2020 me ha pasado de todo con el coronavirus y la verdad el proceso y siempre hay un rollo. Entonces, esperemos que este mes o el que viene, porque de verdad el libro está listo, solo unas cosas técnicas que no me han permitido la publicación, que espero tener resueltas esta semana, Dios mediante. Así que bueno, el libro podría salir de sorpresa en lo que queda del mes de julio, a lo mejor en agosto si se atrasa un poco más, pero no creo que más allá de eso. Buenísimo, buenísimo. Y mira, un último mensaje para tu audiencia típica que son los cifrinos. Dale un mensaje a los cifrinos ahorita en Venezuela, sobre todo. ¿Qué crees que pueden aprender de lo que va de este año y de esas nuevas conformaciones que se ha dado dentro de la élite venezolana? Wow, creo que lo que hay que decir, un mensaje que es atemporal, es que con todo privilegio viene responsabilidad, que hay que entender lo que eso conlleva, en especial a nivel político, y que no nos dejemos llevar por la memoria corta del país. Una vez que el país vuelva a ser una democracia y vuelva a tener accountability, se me fue la palabra en español, pero creo que eso es importante, ¿no? Y no desesperar, y esto es un mensaje que va para todo el mundo, no solo para los cifrinos, no perder nunca la esperanza con que se puede llegar a algo mejor en nuestro país, y que la democracia no es como una mamá, no está ahí siempre para cuidarte, uno tiene que cuidar la democracia y no perderla, entonces que no se dejen llevar por otros caudillos, por muy catires que sean. Bueno, Cifri, muchas gracias. He disfrutado mucho la entrevista y creo que ha sido un gran aporte para esta semana aniversario de Politics. Síganos en nuestras redes sociales, las tienen allá abajo en la descripción del video. Y bueno, seguiremos conversando por ahí. Muchos éxitos con tu libro y con tus siguientes proyectos. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar, y gracias, Politics. Un placer estar con ustedes hoy.